democracia entre los pueblos. Yo le pedía un comentario acerca de este tema, es decir, la reacción de los asistentes, de los mandatarios y sus representantes a este discurso, tomando en consideración aquellos presidentes que asumieron la defensa de los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ustedes también pedían eliminar toda violencia política y liberación inmediata de todas las personas privadas de libertad que se encuentran encarceladas por motivos políticos. Esta discusión se da en momentos en los cuales se detenía un grupo de jóvenes en Venezuela que permanecieron varias horas desaparecidos. Finalmente, algunos fueron liberados, otros presentados a tribunales. Y este fin de semana, además, vimos la agresión contra el presidente encargado, presidente de la Asamblea Nacional del 2015, Juan Guaidó, lo cual provocó la reacción de la comunidad, de buena parte de la comunidad internacional. Yo le pedí un comentario sobre estos dos puntos, pero si me permite, al regreso de la pausa. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, hematología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales seibel.net.be, compreseibel.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.be. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan. Se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan, y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la comunidad internacional y Venezuela, la discusión que se dio en el marco de la Cumbre de las Américas y tantos hechos que han ocurrido paralelamente a este encuentro hemisférico. Nos acompaña Vanessa Neumann, quien es directora ejecutiva de Asimétrica. Y yo les daba un par de inquietudes a propósito de su intervención en nombre de la sociedad civil en este encuentro, y ustedes hacían énfasis en este discurso en dos temas. Uno, el llamado a todos los estados a condenar las dictaduras. Yo le pedí un comentario porque, bueno, lo que vimos allí es algunos gobiernos pidiendo la participación o protestando por la ausencia, mejor dicho, de los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, y otros efectivamente alzando la voz contra lo que ocurre en nuestros países, como lo hizo abiertamente el presidente de Colombia. Le pedí un comentario. Y además pedían ustedes la liberación inmediata de todas las personas encarceladas por motivos políticos. Eso ocurrió en momentos en los cuales en Venezuela se detenía un grupo de jóvenes que participaban en un homenaje a otro joven asesinado en 2017.
Este fin de semana nos ha tocado ver la agresión contra el presidente de la Asamblea Nacional de 2015, Juan Guaidó. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, gracias. Ese es el rol de la sociedad civil y lo que a mí me pareció tan importante y tan impactante de la organización de todos, bueno, como te dije, fuimos yo creo que casi 400 ONGs. Yo sé que nada más en mi grupo de Sudamérica habían 242 ONGs representadas y cuando le agregas a los demás creo que llegaría como más o menos a los 400. Es que estábamos todos unidos en esa declaración. Había, por supuesto, una que otra voz que no querían condenar las dictaduras en Venezuela, Cuba y Nicaragua, una que otra, pero realmente la gran mayoría lo apoyaron y por eso que está ahí. Y es muy importante que esas condenas vengan de la sociedad civil internacional, regional, o sea, realmente de todo el hemisferio, y es una declaración ante los gobiernos. O sea, le estamos exigiendo a los gobiernos nuestra democracia. Y eso es muy importante, que venga no solo apreciamos muchísimo que los países que nos apoyen, que apoyen eso, así como el presidente de Duque o los Estados Unidos o otros que nos apoyen, pero sin embargo la voz realmente tiene que venir de nosotros, tiene que venir de los ciudadanos, tiene que venir de la sociedad civil y los ciudadanos tanto dentro del país como también exiliados, ¿no? En la diáspora. Como habrás visto, en la sociedad civil había mucha gente que venían de dentro de sus países, incluso dentro de Cuba, que lograron salir de una manera u otra, y también, pero también gente en la diáspora, porque tiene esa experiencia, ese conocimiento, esos lazos y relaciones internacionales que realmente apoyan a esa presión. Es importante que venga, como te dije, que venga a nosotros y eso, y vamos a seguir haciéndolo. Y por eso cuando a mí me entrevistaron me dijeron, bueno, es que Nicaragua, Venezuela y Cuba no están aquí en la cumbre. Y yo dije, sí están, la gente está. Ya tenemos que estar bien claros que el país son su gente, son los ciudadanos, no son los líderes, no son los dictadores, no es el presidente de ese momento. Ese no es el país es la gente. Entonces, esos países sí estaban representados en la cumbre, en la sociedad civil. Y más, tenemos que seguir repitiéndolo, porque como bien sabemos, en el trabajo diplomático o activista o cualquier empeño que valga la pena, siempre hay que volver a seguir repitiendo el mensaje hasta que por fin lo acepten. Lo que sí vimos es que el día siguiente salió un compromiso, y eso también salió en el Twitter de la Cumbre de las Américas, el compromiso firmado de los Estados miembros de la OEA. Y ahí adoptaron muchos de los protocolos que habíamos avanzado y que habíamos exigido en mi intervención de parte de la sociedad civil sobre anticorrupción, inclusión ciudadana, etc. Entonces ahora esos compromisos están circulando por las distintas embajadas en los distintos países. Me consta que, por ejemplo, la Cancillería británica ya lo ha distribuido para que sus embajadas dentro de esos países estén conscientes. Por supuesto que en la declaración final que firmaron, los países miembros no condenan a Venezuela, Cuba y Nicaragua, y no condenan al Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla o la injerencia cubana, tal como nosotros exigimos. Pero no importa. Nuestro trabajo sí importa, pero lo que digo es que no era de esperar que lo firmaran así, pero vamos a seguir exigiendo, y en el siguiente foro y los siguientes eventos vamos a seguir exigiendo que los países miembros apoyen la democracia públicamente, porque una vez que el trabajo diplomático es lograr que firmen su apoyo, entonces ahí tú tienes un estándar contra el cual tú los puedes juzgar y exigir tus derechos. Y entonces en eso seguiremos. Yo tengo que preguntarle, decía Fabiana Rosales, esposa de Juan Guaidó, mi temor más grande es que termine asesinado a propósito del ataque que sufrió en Cojedes. Y tengo que preguntarle acerca de este punto en específico. La reacción de la comunidad internacional, de los países que promueven una transición a la democracia en nuestro país, fue unánime, empezando por los Estados Unidos, rechazando y condenando estos hechos. Se insiste con la necesidad de retomar negociaciones en México, pero como dicen en Estados Unidos, it takes two to tango, y da la impresión
que el régimen de Nicolás Maduro no tiene intención de bailar ese tango o sentarse a negociar nada, o mucho menos permitir una transición a la democracia en nuestro país. ¿Qué puede decirnos sobre estos dos temas en específico? La escuchamos. Bueno, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que, según yo entiendo, y tengo todavía gente dentro de Venezuela que me mantiene informada un poquito, como por ejemplo de cuáles son las posiciones del chavismo o de las Fuerzas Armadas, y según yo entiendo tienen cero intención, o de lo que yo he escuchado, de volver a la mesa de negociación en México. No le ven el punto, no le ven la necesidad. Maduro sigue ahí, sigue incluso de cierta manera más reforzado ahora que antes. Sin embargo, sí, yo le veo poca voluntad e impulso democrático. Sin embargo, es una lucha que nosotros, que queremos nuestro país, que queremos a Venezuela, no podemos dejar. Y yo creo que lo que vamos a tener que hacer es tener una negociación dentro de Venezuela, si se puede, más a largo plazo, de la comunidad civil, con la gente de ambos lados, un poquito como el ejemplo que dimos en la Cumbre de las Américas, que te dije que el día anterior tuvimos una negociación de 14 horas para sacar esa declaración final. A pesar que ya llevábamos 6 meses trabajando eso, fue al último minuto de esas 14 horas para llegar a una declaración concertada. Yo creo que dentro de Venezuela vamos a tener que hacer algo igual, ¿no? Que las comunidades se sientan a definir qué es la Venezuela que nosotros queremos, qué es lo que nos une como venezolanos, y pedir en una sola voz unida que la Venezuela que queremos. Yo sé que suena un poco idealista, pero el trabajo para una transición o en defensa de los derechos o en defensa de la democracia siempre es una combinación del idealismo que guía el pragmatismo. El pragmatismo viene en sentarse y hablar y negociar y realmente poner todas esas horas de negociación, y no solo de como 8 o 10 personas de lado y lado, pero realmente de las sociedades civiles y los grupos más amplios. Y tiene que venir de nosotros, no puede venir de otro país. Por lo que dijo Fabiana Rosales, ¿qué piensa usted? Ella decía, mi temor, y lo tomo del portal Monitoreamos, mi temor más grande es que termine asesinado, referente a las agresiones recibidas por Juan Guaidó en Cojedes este fin de semana. ¿Qué puede decirnos? Debería preocuparse. O sea, no sé qué decirle. Sí, siempre es un temor. Yo creo que es desafortunadamente, sí, si yo fuera ella, yo estaría preocupada, y nos preocupa a todos que es un riesgo muy alto. Ahora, depende. Del punto de vista pragmático, asesinarlo sería ser un mártir de él y no ayudaría a la causa. Yo creo que habría mucho que la comunidad internacional lo condenaría y de repente podría tomar acciones, y que los venezolanos mismos se alzarían, ¿no? Entonces, y ellos solo lo harían, yo creo que si sienten que no hay nada que perder. Pero sí, desafortunadamente, mundialmente hay una larga historia de líderes democráticos que terminan asesinados o encarcelados. El caso de Navalny, por ejemplo, ahorita en Rusia, ¿no? Vanessa Neumann, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, expresando opinión, análisis, compartiendo información valiosa acerca de su participación como representante de la sociedad civil en la Cumbre de las Américas. Gracias. Nosotros vamos a la pausa y regresamos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza,
tesorero del FON 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, hematología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información visítanos a nuestros portales 6b.net.be, compre6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos dotados, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas con la comunidad internacional y Venezuela. Es noticia no solo la discusión que se dio en el marco de la Cumbre de las Américas, saben ustedes por la ausencia, la decisión de los Estados Unidos de no invitar a los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua. También ha ocurrido este escándalo en Argentina, que coincide, por cierto, con la visita de Nicolás Maduro a Irán. Y voy a iniciar conversación con nuestro invitado acerca de este último punto. Todo tiene que ver, todo está relacionado. El embajador Milos Alcalá fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil. Embajador, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Contento de estar en tu programa. Un gusto conversar con usted, embajador. Este escándalo en Argentina no ha pasado desapercibido. De hecho, comentábamos con la audiencia que la oposición denunció ante la justicia el ingreso de este avión venezolano iraní. Está pidiendo una investigación, incluso penal. Es que en ese país, bueno, tienen muy fresca la memoria de lo ocurrido en el atentado terrorista contra la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina, en el 94. De hecho, esta asociación está pidiendo que se esclarezcan los hechos por la tripulación que está allí, uno de ellos que podría ser requerido por los Estados Unidos. Yo le pediría un comentario al respecto, porque insistimos, este escándalo estalla en momentos en los cuales Alberto Fernández, el presidente de ese país, defendía abiertamente los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, y Nicolás Maduro desde Irán le agradecía esa declaración. ¿Qué puede decir? Lo escuchamos. Sí, María Alejandra, a ver si te escuché bien. En primer lugar, el escándalo en la que la diplomacia se orienta hacia países como Irán, Turquía, Argelia, en vez de construir lo que siempre he señalado para nosotros la patria es América, ciertamente América ya es algo que no interesa, y de allí esa presencia con una serie de socios extracontinentales. Desde el punto de vista del análisis de lo que ocurrió en la cumbre, a pesar de que han tratado de crear una cumbre borrascosa, la cumbre fue exitosa desde el punto de vista de haber reunido por primera vez los países democráticos de América Latina, de izquierda, de centro, de derecha, la concurrencia de todos, con excepción de países que realmente no pesaron nada en el contexto hemisférico. Ciertamente México, que es el más beligerante, es el primero de acercarse a los Estados Unidos. Bolivia tendría que haber sido el 4 de los 3 mosqueteros, especialmente con la detención de la presidenta Arce. Y Honduras, la esposa de Zelaya, es evidente que
ALBA en La Habana fue un fracaso. La cumbre que quisieron imponer, anticumbre, quisieron imponer Argentina y México, fue otro fracaso. La acción de CARICOM, que trataron de impulsar, la ausencia de ellos fue un fracaso porque vinieron. El presidente de izquierda como Gabriel Boric, el mismo Alberto Fernández, que iba a representar a Venezuela, Cuba y Nicaragua, bueno, su relación con Biden mejor no puede ser. Pedro Castillo, en su intervención, que fue el anfitrión de la cumbre anterior, hizo una presentación muy institucional, dándole respaldo a los alcances de la cumbre. Ahora, evidentemente la cumbre ha tenido luz y sombra, ha tenido el acierto de fortalecer a las democracias, ha tenido el acierto de tener foros paralelos donde estuvieron jóvenes, empresarios, trabajadores, sociedad civil de Venezuela, Cuba y Nicaragua, y ciertamente las protestas callejeras habituales ya por los aliados del ALBA fue un fracaso también. Sí hubo una movilización utilizada, manipulada hacia la frontera con Estados Unidos, pero ciertamente fue un fracaso de los anticumbres. Y bueno, es verdad que no se fijó, y yo creo que Estados Unidos Biden perdió una oportunidad de definir una línea estratégica, pero también es verdad que los países de América Latina llegaron muy fragmentados y desarticulados para llevar la posición. En todo caso, yo creo que es un punto de partida muy importante con una situación en la que la democracia, la Carta Democrática Interamericana prevalece. Eso me recuerda a la posición de la Comunidad Europea, cuando excluyó a la España de Franco, a la Portugal de Salazar, a Grecia de los generales y ciertamente a los países detrás de la cortina de hierro. Hoy, cada uno de ellos en democracia son forjadores de esa integración europea y que espero que esta reunión de Los Ángeles influya en reafirmar los alcances de la Carta Democrática Interamericana. Solo países democráticos buscando la unidad en la pluralidad, en la diversidad. Ahora, embajador, lo comentamos con nuestra invitada anterior, los regímenes autoritarios ahora mismo da la impresión que se están uniendo para, hacer frente o acabar con las democracias en el mundo y específicamente en nuestra región. No por nada Nicolás Maduro realiza esta gira que lo lleva finalmente a Irán. Yo le pediría un comentario al respecto, lo escuchamos. Sin duda, yo creo que esta cumbre refleja una realidad. No es la realidad este y oeste, no es la realidad ideológica, marxismo frente a capitalismo, no es la realidad del norte-sur, el norte enfrentado al sur y viceversa, sino que se trata de la definición de un modelo de sociedad pluralista, de libertad, de democracia por un lado, y por otra autocracia con invasiones al estilo Rusia, con la presencia de terroristas al estilo Irán, con aliados que amenazan, en el caso de Argelia, a España, porque no están de acuerdo con su política exterior y que aplaude el presidente Maduro, que viaja a Argelia para respaldarlo. O sea que realmente hay una alianza de tendencia de los autócratas, de los totalitarios de la región. Y creo que por eso nosotros tenemos que apuntar muy, muy claramente en que nuestro futuro, nuestro desafío es sumarnos a la libertad, a la democracia, evitar los caballos de Troya del odio y ciertamente construir una América Latina no basada en lo que en la Corea del Norte o en Afganistán o en Irán o en Argelia se haga, sino la especificidad latinoamericana y caribeña basada en los principios y valores de la democracia. Ahora, embajador, lo que hemos visto en las últimas horas en Venezuela es un escenario, que hemos sufrido durante años en nuestro país, con el avance de este proyecto ideológico, pero también son imágenes que compartidas en Cuba, en Nicaragua, y me refiero a la detención, por ejemplo, de un grupo de jóvenes que rendió homenaje a Neomar Lander, un jovencito asesinado en 2017, quienes en algunos casos permanecieron desaparecidos durante horas. Y esta agresión, lo hemos comentado hace minutos, contra Juan Guaidó en Cojedes. Yo le pediría un comentario, cómo hacer frente a este desafío con un modelo que, insistimos, está calcado en países como Venezuela, Cuba y Nicaragua. ¿Lo escuchamos? Sí,
ese es el reto de construir una América Latina democrática que ciertamente acepte las condiciones de los principios y valores, implica el que nosotros podamos construirla. Y hemos visto, por ejemplo, cómo la segunda década del siglo XXI es muy distinta a la primera. En esta segunda década tenemos a un Boric que defiende los derechos humanos, tenemos a un presidente Fernández en Argentina, un gobierno que niega la presencia de esta aeronave que tú señalabas, con bandera venezolana pero con tripulación iraní. Es la misma Argentina de Fernández que impidió que Iris Valera llegara a territorio argentino en una delegación parlamentaria. Es la misma que tenemos al presidente Castillo del Perú, como señalaba antes, que defiende una vía pro-institucional, lo que te muestra que sí hay en ese pluralismo la posibilidad de unirse, y no el del enfrentamiento, de lo que he denominado en otros programas tuyos una especie de carritos chocones en contra de la democracia. Eso hay que construirlo, eso no es solamente definirlo, eso significa un cambio de las acciones como las que tú señalabas, de los jóvenes dedicados a construir una nueva realidad. No se puede repetir lo que se hacía en el siglo XX, sino proyectar las bases de una democracia más vigorosa y que rechace el odio, rechace el enfrentamiento, rechace la dominación y rechace acciones como las que están emprendiendo hoy los rusos contra Ucrania, que está tratando de sobrevivir frente al odio y la locura de la dominación. Sobre el tema de la transición a la democracia en nuestro país, embajador, lo comentábamos con nuestra invitada anterior, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken, ante una pregunta de BPI Televisión, él decía que tenía la información de que se iban a retomar sí o sí las negociaciones en México. Sin embargo, da la impresión que el régimen de Nicolás Maduro no está por la labor. Y yo le pediría un comentario frente a un escenario como ese. ¿Qué hacer? ¿Qué papel puede jugar la comunidad internacional para alcanzar ese objetivo, tomando en consideración el panorama que usted compartía con nosotros, lo que está ocurriendo en la región, concretamente en América Latina? Lo escuchamos. Sí, yo creo que el gran problema que tenemos actualmente en la búsqueda de una negociación son dos elementos: los errores internos de la oposición, en donde hay voceros con posiciones absolutamente disímiles. Estos integrantes de la plataforma que están en México, unos creen que hay que eliminar las sanciones, otros que hay que mantenerlas, otros que depende. Al mismo tiempo tenemos posiciones cada vez que viajan a Washington o a Bruselas, son posiciones divergentes. Entonces, claro, a nivel internacional dice, ese es un problema de los venezolanos, que ellos lo resuelven a través del, comillas, diálogo. Pero para establecer un mecanismo de negociación hace falta dos. Y lo que yo no noto, por la falta de una posición unida, de un reciclaje político de autoridades que puedan incidir en unas negociaciones en México, tenemos una contraparte que es el gobierno, que cada vez que se siente acorralada le da una patada a la mesa. Lo ha hecho varias veces y lo seguirá haciendo, mientras no esté confrontada a una posición unitaria. Y para eso no hay que esperar a hacer elecciones candidatos presidenciales en el 2024. Ya hay que definir con la nueva realidad política, con un electorado totalmente desilusionado con el actual liderazgo político y desilusionado también con el liderazgo chavista, pero ¿quiénes pueden ser los nuevos promotores que fijen una estrategia, no dos, no tres, no cuatro estrategias, sino una estrategia? Mientras no haya una visión clara, transparente, explicándole al venezolano lo que vamos a hacer en México, México no tiene sentido. Las conclusiones de México casi siempre quien las informa es el oficialismo y no la oposición. Eso tiene que cambiar y tiene que ir con una visión absolutamente clara de cómo buscar que el futuro de Venezuela pueda incidir en una Venezuela mejor para ciudadanos, cómo enfrentar juntos esta pesadilla que se está viviendo y buscar soluciones en lo económico, en lo social, en lo político, cómo dar de nuevo un impulso
Venezuela que tiene con qué, que tiene con quién, pero que lamentablemente hemos perdido un poco la brújula. Ese es el único camino, y no sencillamente sentarnos en México a ver qué pasa. Embajador, tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso le pediría un comentario sobre lo que va a ocurrir este domingo en Colombia. Ya se inició la segunda vuelta con el voto en el exterior y bueno, hay una gran expectativa en este país, el impacto que esto va a tener para Venezuela, según las últimas encuestas, estudios de opinión. Se trata de una elección, unos comicios muy reñidos de cara al próximo domingo. Al regreso le pediría un comentario, pero ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales seibel.net.be, hombre.seibel.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Biodiagnóstico, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Decisión y confianza en laboratorio clínico. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Palabras menos, hablando acerca de la comunidad internacional y Venezuela, la discusión que se dio en la Cumbre de las Américas y lo que ha ocurrido en las últimas horas. No solo este escándalo de un avión con tripulación iraní, que está allí retenido en Argentina, sometido a investigación. Un juez, de hecho, en las últimas horas ha pedido abrir una causa penal sobre esta aeronave por la gente que iba allí. Uno de ellos podría ser requerido desde los Estados Unidos. Se trata del comandante iraní de este avión de bandera venezolana. El pasaporte responde al nombre de Gholamreza Ghasemi. Ese nombre coincide con el de un miembro de la Guardia Revolucionaria y el del administrador de una empresa aérea iraní que Estados Unidos vincula con grupos terroristas. Esto lo tomo del portal Perfil. Pero además también está en marcha la segunda vuelta presidencial en Colombia. Esto va a tener un impacto directo, saben ustedes. En Venezuela le he dejado la inquietud, embajador. ¿Cómo ve usted las cosas? Los comicios aparentemente, según al menos los estudios de opinión, van a estar muy reñidos de cara al próximo domingo. Las dos opciones, Gustavo Petro, del pacto histórico, y Rodolfo Hernández, independiente, exalcalde de Bucaramanga. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Si las dudas que hay sobre quién va a ser el presidente de Colombia, deja, como es lógico, a Venezuela en una situación de enorme atención por lo que pueda suceder en el futuro. Ahora, yo tengo la impresión, independientemente que los dos candidatos tienen una serie de cargas que hay que verlas con cierta preocupación, pero también con mucha claridad de que cualquiera de los dos va a ser el presidente de Colombia y no el presidente de Venezuela. Me explico. Las instituciones en Colombia hasta ahora, hasta el momento,
son sumamente sólidas. Ninguno de los dos precandidatos o candidatos tiene fuerza en el Parlamento y va a tener que contar con el Parlamento. Los dos, cualquiera de los dos que salga electo tiene que buscar un mecanismo de apoyo a la muy importante institución empresarial en Colombia. La prensa colombiana tiene un peso en donde tú no puedes ignorarla como se ha ignorado del otro lado de la frontera. La posición que ha habido en torno a los temas internacionales de Colombia, no puede el próximo presidente de Colombia cerrar las puertas de golpe y porrazo, porque depende económicamente, depende del respaldo que se le dé. De manera que con cualquiera de los dos presidentes, que por supuesto no son los estadistas que hemos estado acostumbrados a ver, a un Misael Pastrana, a un Belisario Betancur, por no mencionar sino algunos nombres, sino cualquiera de los dos con una serie de cargas encima, no va a gobernar por Maduro, lo que significa que va a tener con la presencia de 1.700.000 venezolanos un peso muy importante lo que vaya a hacer. Tiene mucho que ver también con las posiciones que va a significar el futuro, aún con relaciones diplomáticas y consulares, y cuando comienzan a destacar algunos elementos sobre la situación de los derechos humanos en la frontera o sobre el crimen organizado, eso no le va a gustar al oficialismo del lado venezolano, porque ellos exigen incondicionalidad. Hemos visto cómo gobiernos afines, cercanos, ¿cómo es posible a esto que tú señalabas, que Argentina, que es un país aliado teóricamente del oficialismo, bueno, pueda en momentos en que está viajando al Irán el presidente, permitir que un avión venezolano lleve una tripulación iraní con las características que tú señalabas? Eso es algo inconcebible. Entonces, claro, en Argentina no solamente el gobierno, sino la oposición van a destacar esta injerencia venezolana, nada menos que con fuerzas terroristas iraníes. Lo doy como ejemplo. En el caso de Colombia, regresando al tema de Colombia, por supuesto, es muy difícil hacer una visión del futuro, una futurología de lo que puede suceder. Pero yo creo que cualquiera de los dos está obligado a dar respuesta a los intereses de Colombia, y los intereses de Colombia tiene que destacar firmemente todos los antivalores que se dan del lado de la frontera de Venezuela, como acoger a fuerzas terroristas, acoger a fuerzas criminales, acoger sin dar respuesta a toda esta frontera que tanto repercute en el país vecino. Embajador Milos Alcalá, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido la mañana de hoy. Fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil. Hoy, por cierto, 13 de junio, día de San Antonio de Padua, como siempre decimos, habrá que pedirle por Venezuela. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Néstor Tobar, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.